Repasamos ahora las caras de este viernes. Las caras no, los números, perdón. Y el primer número me lleva a Venezuela, o mejor dicho, al vínculo entre Venezuela y Miami. Porque una investigación del portal Armando Info reveló que por lo menos 232 militares venezolanos, algunos de ellos funcionarios muy altos, de muy alto rango dentro de las fuerzas, algunos llegó a ser incluso jefe de la Armada, tienen empresas registradas a su nombre en Miami. Se trata en casi todos los casos de militares que dejaron las armas, que se fueron hacia los Estados Unidos y que evidentemente fueron con mucho dinero que les ha permitido abrir empresas, tener negocios inmobiliarios, gozar de la fortuna que evidentemente hicieron estando como miembro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lo que esta investigación revela es de mínima dos cosas, por lo menos la contradicción entre este discurso de estos militares que durante tantos años se enrolaron en las filas del chavismo diciendo que combatían contra el imperialismo y que el imperio estadounidense era el mal y que sin embargo quieren, antes que nadie, justamente ir y vivir en los Estados Unidos. Y segundo, y quizás lo más preocupante de todo, es el grado generalizado de corrupción, de podredumbre que hay hoy dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, después de tantos años en los cuales les entregaron prácticamente el manejo de los principales negocios del país. Y cuando hablamos de los principales negocios nos referimos tanto a los lícitos como a los ilícitos. Solo así se puede explicar que tantos militares hayan hecho tanto dinero y que puedan ir a Estados Unidos y ser empresarios exitosos. Segundo número del día, nos lleva este número hacia Suecia y es el número de una nueva iniciativa que toma este país nórdico para seguir combatiendo contra la inmigración ilegal y te diría contra la inmigración en general, sobre todo contra la inmigración no europea. Y es que el gobierno anunció que le va a pagar hasta $34.000 a los inmigrantes que decidan volver a sus países. Sí, les van a pagar para que se vayan, prácticamente pagándoles el ticket de regreso a sus países y un poco más también. Es una iniciativa que se suma a varias iniciativas que viene tomando el nuevo gobierno sueco de Ulf Kristersson, que es un gobierno que incluye a sectores desde el partido moderado del primer ministro hasta sectores de la extrema derecha de demócratas de Suecia y que viene cambiando de forma radical la política sueca, porque hace 5 años, 6 años, 10 años, Suecia era de los países más abiertos de Europa, recibió muchísimos inmigrantes, recibió mucha inmigración ilegal, recibió muchos refugiados y empezó a sufrir las consecuencias. Un aumento realmente disparado de la criminalidad, un montón de barrios, de lugares de las principales ciudades del país que se volvieron difíciles de habitar, donde en muchos casos no se habla ni siquiera sueco, donde se encuentran con comunidades cerradas que quieren empezar a practicar la sharia. Esto está pasando de verdad en Suecia y eso llevó a que por primera vez perdiera la socialdemocracia y ganara partidos de derecha, insisto, algunos de ellos extrema. Y vienen planteando varias medidas para combatir la inmigración, como también forzar a todos los funcionarios públicos a denunciar si se encuentran con un inmigrante ilegal y ahora esta última. Así como han tomado medidas que podrían ser interpretadas como palos, toman ahora también medidas interpretadas como zanahorias para incentivar la salida de inmigrantes del país. Ahora sí, llega el momento de ver las caras de este viernes. La primera es una cara conocida, pero que es muy interesante porque volvió a aparecer en el centro de la información. Se trata de Pablo Iglesias, uno de los fundadores de Podemos, esta fuerza de extrema izquierda que prometía ser la nueva política en España, de que llegó incluso al gobierno al transformar una alianza con Pedro Sánchez y que después de varios desaguisados, de varias polémicas, termina con Pablo Iglesias fuera de la política, él renunció a la política activa, y con Podemos fuera del gobierno y prácticamente fuera del Parlamento. Es un partido, y esto hay que decirlo,
que fue fundado con dinero de Hugo Chávez, con dinero... No, voy a corregir. Un partido fundado con dinero de los venezolanos, con dinero robado a los venezolanos y, por decisión de Hugo Chávez, transferido a las arcas justamente de Podemos. Esto está aprobado por un montón de investigaciones que muestran cómo se financió a fundaciones, cómo desde Venezuela se financió a fundaciones que terminaron justamente en la creación de Podemos. Ese es el antecedente con lo cual Pablo Iglesias sigue hoy defendiendo al régimen de Nicolás Maduro. Ahora, pasó un verdadero papelón en su programa de radio, porque cuando una compañera trataba de plantear algunas críticas al régimen, Pablo Iglesias trató de desautorizarla diciéndole: pero si vos no sabés nada de Venezuela, ni siquiera me podés nombrar 5 ciudades venezolanas. Quiero que veas lo que pasó después de que él dijera eso. Una pregunta, Marta. ¿Podrías nombrar 5? Me gustaría poder hablar, sí, no perdón, que me preguntes. Perdón, ¿sabes? una pregunta solo. ¿Podrías nombrar 5 ciudades de Venezuela? 5 ciudades. No voy a entrar en este tipo de exámenes. Hablas de mira, Venezuela como si cosa. supieran mucho y te pregunto por 5 ciudades. Mira. Para aprender algo, 5 ciudades venezolanas. ¿Me las podrías decir yo por saberlas? Te puedo decir incluso que hay 122 alcaldías en las que gobierna la oposición, hay 3 estados en donde gobierna la derecha en Venezuela y sí. ¿Y las 5 ciudades? Bueno, 5 ciudades sonarán mañana. Ni una sola ciudad pudo decir. Ni una sola ciudad. No, esto al margen de que es un partido que se autodenomina feminista. Su esposa también viene del partido. Irene Montero es una especie de yihadista del feminismo, por decirlo de alguna manera. Fue bastante machista, ¿no? La forma en la cual dijo: cállate que vos no sabes nada. Bueno, parecía que al final el que no sabía nada era él. Segundo rostro del día, Richard Blumenthal, senador del Partido Demócrata de los Estados Unidos, que ha dejado en estas horas una declaración muy fuerte. Él es miembro de la comisión que está investigando el intento de asesinato contra Donald Trump. Y es uno de los que, por ejemplo, entrevistó e interrogó de forma muy dura a la jefa del servicio secreto, a la ya ex jefa del servicio secreto, preguntándole por algunas de las irregularidades cometidas por el servicio secreto que nadie entiende aún hoy. ¿Cómo pudo dejar tan desprotegido al expresidente? Bueno, yo quiero que escuches lo que este senador, insisto, del Partido Demócrata, no del Partido Republicano de Donald Trump, es un crítico de Trump. Sin embargo, está investigando justamente este incidente y escucha lo que tiene para decir respecto de un informe que se va a conocer dentro de pocos días acerca de ese intento de asesinato. I think the American people are going to be shocked, astonished and appalled by what we will report to them about the failures by the Secret Service in this assassination attempt on the former president. But I think they also ought to be appalled and astonished by the failure of the Department of Homeland Security. Es increíble que esta declaración no haya tenido más repercusión. Uno imagina, si esto era al revés, si al que intentaban de asesinar era un expresidente demócrata y el servicio secreto en el contexto de un gobierno republicano descuidaba de la forma en la cual descuidó al expresidente y candidato a presidente, ¿pasaría tan desapercibida esta declaración? ¿No estaría esto en la tapa del New York Times, del Washington Post, del Wall Street Journal? Uno tiende a creer que sí, ¿no? Cada vez es más sesgada, lamentablemente, la cobertura que se hace en los medios de comunicación de todo el mundo. Incluso en un país como Estados Unidos, donde más allá de que las editoriales y los comités a cargo de los medios fijaban una posición, después la cobertura de las noticias día a día tendía a buscar mucho la mayor objetividad posible. Bueno, lamentablemente eso no está muy presente. Sí esperamos con ansia, por supuesto, este informe que quizás pueda arrojar un poquito de luz acerca de cómo es posible que el servicio secreto más poderoso del mundo haya fallado de forma tan escandalosa aquel día.